Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida especialmente a los participantes en este primer webinar de la plataforma tecnológica Planetic. Mi nombre es Dolores Ordóñez, soy la presidenta de la plataforma y directora de AnySolution. Planetic es una plataforma tecnológica que tiene como objetivo la difusión y la promoción de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente estamos formados por más de 300 miembros y un número que va creciendo. Y lo que queremos es empezar a trabajar y ver cómo podíamos promover todo ese conocimiento que está surgiendo en torno a las TIC en diferentes ámbitos. La plataforma está organizada en torno a Task Force. Las Task Force son una especie de grupos de trabajo que se están creando por un tiempo determinado para tratar unas temáticas concretas, y hoy nos encontramos en uno de los webinars que se realiza dentro del ámbito de la Task Force de incentivos, que está liderada por Carmen Pérez, que es la CEO y fundadora de Finanzas I+D+I. Las plataformas tecnológicas están tuteladas por la Agencia Estatal de Investigación, y por ello tenemos también aquí con nosotros a la señora Ainhoa Morata, que pertenece al área de Ciencias y TIC de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Y hoy hemos elegido una temática por una convocatoria que resulta de interés a muchos de los que estáis aquí presentes, que es la convocatoria Neotec, y para ello contamos con el señor Juan Luis Romera Santiago, que es el responsable del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de la Dirección de Programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial del CDTI. Queremos que este tipo de eventos sean de utilidad para todos los que sois miembros de la plataforma, pero también para aquellos que estáis interesados en todo el ámbito de las TIC. Vamos a organizar este tipo de webinars que van a ser píldoras, porque ya habéis visto que tiene una duración pues de entre 40 a 45 minutos, porque sabemos que el día a día y la cantidad de eventos que existen ahora mismo pues hace que no podamos seguir todo lo que está sucediendo, y lo que queremos es ir muy al grano organizando este tipo de eventos que son realmente de vuestro interés y que pueden aportar un valor añadido en vuestro día a día, ayudando también a esa promoción y difusión de las TIC. Sin más dilación, le paso la palabra a la señora Ainhoa Morata. Muchísimas gracias, Ainhoa. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí. Quiero daros la enhorabuena por estas iniciativas que nos parecen sumamente interesantes, y bueno, la agencia las apoya, aparte de financiándolas, financiando las plataformas, pues con nuestra presencia y nuestro apoyo, cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Ainhoa. La verdad es que es un placer contar con vuestro apoyo para todo este tipo de iniciativas. Damos paso ahora a Carmen Pérez, que va a explicar la Task Force de incentivos. La presidenta de la plataforma como Ainhoa de la IE, y por supuesto a Juan Luis, que es nuestro ponente, y al resto de asistentes. Pues bueno, como bien decía María Dolores, pues esta Task Force forma parte de una de las líneas de Planetic, y en concreto esta Task Force nace pues para colaborar con la línea de la plataforma y profundizar sobre estos temas, en particular del área de incentivos. Está muy relacionada la Task Force con lo que es la búsqueda de innovaciones y soluciones para contribuir a impulsar lo que es todo el entorno empresarial, identificar necesidades tecnológicas, dinamizar el conocimiento, pues lo que es la transferencia de las buenas prácticas y la participación en programas y proyectos nacionales e internacionales del sector. En definitiva, lo que hacemos dentro de esta línea de Task Force de forma colaborativa con los participantes es promover y gestionar instrumentos que fomenten lo que es la I+D+I dentro del área de empresas, conectarla con ayudas públicas relacionadas con la investigación, tanto a nivel de deducciones fiscales como otras líneas que pueda haber, y en definitiva pues se centra en esos instrumentos, en lo que es incentivos y líneas de subvenciones que pudieran haber para promover todo este tipo de iniciativas. Y en este sentido contamos con nuestro ponente, el señor Juan Luis Romera,
que nos va a dar las principales pinceladas sobre las líneas que nos ocupan en esta mañana, que es relacionada con los impulsos a los proyectos empresariales relacionados sobre todo pues, con empresas de reciente creación y que tenga mucho componente de ese I+D+I que estamos comentando, de esa iniciativa innovadora. Así que Juan Luis, pues cuando quieras. Pues buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad que nos dais de invitarnos a esta Task Force y de poder hacerles llegar los detalles en este caso, nuestra convocatoria Neotec. Tengo una presentación, voy a compartir la pantalla para que se pueda ver. Entiendo que ya estoy viendo mi presentación. Sí, se ve la pantalla, Juan Luis. Vale, muy bien. Del webinar. Muchas gracias. Pues comentaros que, como bien han dicho, pertenezco al Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI y la presentación de hoy la he estructurado como en 3 bloques, ¿no? Un primero, una pequeña introducción del CEDETI, seguramente la mayoría de los asistentes nos conozcan, pero por darles unas pinceladas generales de qué somos y a qué nos dedicamos y qué volumen de fondo manejamos. Después, y lo más importante de este webinar es entrar en el detalle de las características de nuestro instrumento Neotec. Y por último, les dejaré una serie de buzones de contacto. Yendo a esa primera parte, el CEDETI es un ente público empresarial, es una empresa creada en 1977, que dependemos actualmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que según la última ley de la ciencia, somos, con la Agencia Estatal de Innovación, uno de los agentes para financiar la I+D+I, en nuestro caso con un foco empresarial. Nuestros principales beneficiarios son empresas. Y además somos unos de los actores encargados de gestionar esos fondos Next Generation que se han articulado a nivel nacional a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, y el CEDETI, ¿qué volumen de fondos maneja? Pues para que os hagáis una idea, en 2022 estamos manejando hemos ejecutado alrededor de 1.000 millones de euros, de los cuales en ayudas parcialmente reembolsables hay el 60%, unos 580 millones de euros, en subvenciones unos 287 millones de euros, en invierte unos 100 y en compra pública y convenios también hemos colocado en una menor proporción, pero también estamos realizando este tipo de actividad. Y comentar que los principales beneficiarios de estas 1.000 millones de euros son pymes. El 72% de las empresas beneficiarias de ese volumen que gestionamos son pequeñas y medianas empresas. En cuanto ya al objetivo del webinar de hoy, que es nuestra convocatoria Neotec, comentaros que dentro de las ayudas, para contextualizar esta ayuda dentro de nuestras ayudas, ¿dónde se encuentra? Pues nosotros tenemos como 4 grandes bloques, que lo habéis visto cuando he comentado la ejecución del presupuesto que realizamos en 2022. Hay ayudas parcialmente reembolsables, subvenciones, capital riesgo, principalmente a través de nuestra de invierte y compra pública innovadora. Son conceptos diferentes. En un caso son préstamos que una parte se devuelve y otra no. En otro caso es subvención, dinero que no se exige su devolución. Capital riesgo, que es entrada en capital de la empresa, no tiene nada que ver ni con préstamos ni con subvención, entramos en el capital de la empresa como accionista y luego salimos con una desinversión. Y la compra pública, solicitaciones, son conceptos totalmente diferentes. Neotec se engloba en este concepto de subvenciones, es decir, es una ayuda, será un dinero que no se exige su devolución, ¿no? Como veis, he sacado solamente las que van en ayudas parcialmente reembolsables y subvenciones. Ayudas parcialmente reembolsables las usamos para financiar proyectos de I+D o líneas de innovación para comprar equipamiento. Y las subvenciones las dejamos para proyectos de I+D o plan de negocio, impulsar planes de negocio, que es el caso concreto de Neotec. Neotec es una ayuda que va dirigida a impulsar planes de negocio.
¿En qué consiste? La actual convocatoria de 2023 está cerrada. Al ser una ayuda en subvención, va por ley de subvenciones, con lo cual, en este caso, todos los años lo que hacemos es sacar una convocatoria con unos deadlines, con unos plazos muy concretos, a los cuales hay que estar atentos para poder aplicar adecuadamente. En este caso, la de 2023 salió y ya está cerrada y está en resolución provisional. ¿Para qué va dirigida esta convocatoria? Esta convocatoria, el objetivo es empresas de reciente creación y base tecnológica en España. Y por poner en antecedentes este programa, hemos dicho que es una subvención, lo he repetido varias veces en lo que llevo de presentación, pero históricamente esta ayuda no fue una subvención. En su primera etapa, desde 2003 hasta 2014, por contextualizar este instrumento, pues fue una ayuda, fue un préstamo de devolver en función del cash flow de la empresa. Es decir, si las empresas generaban, devolvían una pequeña parte de sus beneficios y si no generaban, no devolvían. ¿Qué ocurrió? Pues que se vio con el tiempo que esta modalidad, aunque le había servido para impulsar estos modelos de negocio, pues quizás no era el instrumento más adecuado este tipo. Y desde 2015 se cambió y hasta la actualidad, desde 2015 hasta la actualidad, ha sido una subvención. ¿Vale? Pues yo de momento no tengo nada, estoy pendiente El presupuesto de esta ayuda se ha ido incrementando desde 2015 hasta la actualidad. Como veis, ha pasado de 10 millones de euros a este año hemos tenido 40 millones de euros. Y, consecuentemente, al igual que se ha incrementado el presupuesto, se han incrementado los potenciales beneficiarios, ¿no? Han pasado de ser 62, que fue en 2015 la primera vez que salió la convocatoria de subvención, en la última convocatoria más de 130, ¿no? Porque hubo una reserva, están divididos en dos, veis, 16 y 115, porque una reserva de esos 40 millones de presupuesto para apoyar proyectos empresariales liderados por mujeres emprendedoras. En total, en esta serie histórica, como veis, ha habido más de 960 beneficiarios, casi un millar, casi 1000 beneficiarios, casi 1000 proyectos de reciente creación y base tecnológica hemos apoyado con este instrumento. La información extensa de cada una de las convocatorias las tenéis en nuestra web. Es una nueva web, se ha estrenado el mes pasado y en el apartado de ayudas, subvenciones y ayudas Neotec podéis ver todas las convocatorias, desde 2015 hasta la de 2023. Lo que vamos a intentar hoy con esta presentación es daros las pinceladas generales de en qué consiste este instrumento, pero si queréis ver el detalle de cada una de esas convocatorias, los tenéis ahí. Es difícil para mí, plantear un webinar como este en el cual lo que intentas es hacer llegar en qué consiste Neotec cuando la convocatoria no está abierta. ¿Por qué? Porque los detalles de la convocatoria de 2024 no se conocen. Con lo cual, cuando me plantean oportunidades como la que me ha planteado hoy Planetic, lo que solemos hacer es comentar los rasgos generales, dejando muy claro que la que más se va a parecer a la de 2024 va a ser la de 2023. Pero todos los años ha habido ligeras matizaciones, ¿no?, que hacen que la convocatoria de forma sutil pueda ajustarse, ¿no?, y cambiar ligeramente. Por eso, la información que van a recibir hoy, que tengan en cuenta que tendrán que comprobar si en la convocatoria que finalmente se publique en 2024 es exactamente igual que la de 2023 o tiene esas ligeras matizaciones que puedan hacer una serie de cambios. Pero para hacernos una idea de en qué consiste esta convocatoria, nos va a valer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de Neotec? Es impulsar proyectos empresariales de empresas innovadoras basadas en actividad investigadora. En esta convocatoria se premia además el hecho de incorporar personas con grado de doctor de reciente incorporación, es decir, que no estén previamente en la empresa. No hay una sectorización, es decir, las empresas pueden ser de cualquier ámbito o temática, no existe unos topics o unas temáticas preestablecidas. Un Neotec puede obtenerlo una empresa que se dedique a cualquier etapa sectorial, pero lo que sí me gusta dejar muy claro es que no es un Neotec. Un Neotec
no está hecho para proyectos empresariales que den servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia. Es decir, empresas que pueden ser un buen negocio porque dan un servicio a terceros, aunque esa tecnología no sea de ellos, pueden ser un buen negocio, pero nunca sería un neotec. Para ser neotec requieren que la tecnología sea propia y que genere esa ventaja competitiva con respecto a la competencia por tener esa tecnología. Yo siempre digo que una empresa que hiciera análisis clínicos usando los test que están ya en el mercado porque lo adquiriera y ofreciera ese servicio, podría ser un buen negocio, pero no sería un neotec. Ahora, una empresa que hiciera ese tipo de análisis basados en algún desarrollo de algún biomarcador propietario del cual tenga propiedad intelectual y que pudiese ofrecer ese servicio también de análisis clínico a terceros, pero con su tecnología, con tecnología que ha desarrollado ella, sí podría ser neotec. ¿Vale? Y tampoco son neotec aquellas empresas monoproducto que no tengan intención de desarrollar una continuidad de I+D o desarrollo de tecnología. Empresas que nacen para hacer un producto y se van a parar ahí y su opción es licenciarlo y venderlo y no hacer un plan de negocio, un plan de empresa que esté basado en el desarrollo de tecnología y en sacar nuevos productos o diversificar esa tecnología que han desarrollado, si solo se van a parar en sacar una cosa y quedarse ahí, no serían tampoco neotec. ¿Vale? En cuanto a qué requisitos tienen que tener los beneficiarios, pues los beneficiarios tienen que ser empresas innovadoras, según define la orden de bases que sustenta esta convocatoria. En esa orden de bases, para ser empresa innovadora, se requiere que o tengan un informe de un experto que diga que la tecnología que desarrolla es novedosa y que lleva un riesgo el realizarla, o un informe de que se han gastado en I+D al menos un 10% en alguno de los ejercicios que tengan. Si no tienen ejercicio, en el corriente, porque se han constituido muy recientemente en el ejercicio curso, ¿no? En uno de los 3 últimos o en el ejercicio del curso hay un gasto de más de un 10% en I+D. Y tienen que ser pequeña empresa, no es pyme, no valen medianas empresas, tiene que ser pequeña. No deben de estar cotizadas, tienen que tener un máximo de antigüedad y un mínimo a fecha de cierre de la convocatoria. Ese máximo es de 3 años y ese mínimo es de 6 meses. No han de haber distribuido beneficios. También no pueden haberse hecho cargo de la actividad de otra empresa, ni haber surgido de operaciones que figuran en ese artículo de la ley 15/2007. Tener un capital suscrito y desembolsado de 20.000 euros, al menos 20.000 euros. Y para beneficiarse de la reserva de presupuesto que había en la convocatoria de 2023, que eran 5 millones de euros, y ser lideradas por mujeres, había una serie de requisitos, ¿no? Todos estos requisitos se han ido matizando convocatoria a convocatoria. Por ejemplo, lo de la reserva de presupuesto es en 2023 la primera vez que aparecía. No había en anteriores convocatorias una reserva de presupuesto para proyectos empresariales liderados por mujeres, ¿no? Han sido mejoras que se han ido refinando la convocatoria año a año, desde 2015 que salió la primera subvención hasta la actual, ¿no? En cuanto a las características de la ayuda, ya hemos dicho que es una subvención, que esta subvención puede llegar al 70% del presupuesto considerado como elegible, con un máximo de 250.000 euros, pero estos límites se incrementan en el caso de que tengan previsto contratar un doctor y pasan a poder llegar al 85% del presupuesto elegible con otro importe máximo de 325.000 euros. El presupuesto mínimo que pueden solicitar es 175.000 euros. No van a ser neotec con proyectos empresariales de menos de esa cuantía, de ese presupuesto solicitado mínimo. Y decir que esta es otra de las mejoras que no aparecía, por ejemplo, en las convocatorias de 2015, 2016, se empezó a implementar en la convocatoria de 2021, si no me falla la memoria, y es que a los 20 mejores proyectos empresariales que lo hayan solicitado,
pues se le puede dar una formación en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, en Atlanta, en el Georgia Tech, relacionado con emprendimiento, valorada en 10.000 euros. Con lo cual, a los 325.000 euros se le puede incrementar esta formación valorada en 10.000 euros siempre y cuando estén dentro de los 20 mejores y lo hayan solicitado, ¿vale? Lo que se financia es plan de empresa, a diferencia de otras convocatorias en las que tenemos que financiamos un proyecto de I+D concreto. En este caso se financia el plan de empresa y no hay una temática preestablecida. Es decir, pueden acudir proyectos empresariales, tanto enfocados en TIC, en salud, en materiales, en diferentes medios, en diferentes temáticas. No hay una temática preestablecida. ¿Qué gastos son elegibles? Pues los gastos elegibles son la inversión en equipos, es decir, el importe de la adquisición de aparatos o equipos que necesiten para desarrollar su proyecto empresarial, gastos de personal directamente relacionados con el modelo empresarial. Aquí existe una limitación que es el coste hora máximo financiable de 40 euros. No significa que si ustedes tienen una persona que cobra 50, 60 euros no la puedan imputar, la pueden imputar, pero que sepan que esta cantidad va a estar topada a ese máximo de 40 euros. Materiales, colaboraciones externas, asesoría, con un máximo, no pueden superar esta partida el 50% del coste subvencionado. ¿Por qué? Porque se quieren modelos empresariales que no subcontraten toda su actividad, sino que internamente se realice algo. Y de la forma de controlar que realmente la empresa hace una actividad concreta, aunque necesite de otro tipo de actividades a las cuales recurra a ellas de forma de la colaboración externa o la subcontratación, pero que no sea lo más mayoritario en la empresa, ¿no? Se busca que la empresa tenga una actividad, ¿no? Y aunque pueda apoyarse para hacer su labor en otras entidades. Pero por eso se limita al 50% del coste subvencionado. Y también se admiten otros costes como alquileres, suministros y los gastos de formación que antes hemos comentado, incluidos en el anexo 2 del Georgia Tech, y también los informes de auditoría, ¿no? Que con un máximo de 2.000 euros para estos informes de auditoría, porque para acceder a la ayuda se pide para la certificación de la misma un informe de auditoría y este gasto es elegible. ¿Qué gastos no son financiables? Pues los gastos financieros no son financiables, las inversiones en terrenos, locales, obra civil no son financiables, los impuestos indirectos tampoco, y así como los gastos de manutención, locomoción, viajes, excluidos los que comentábamos de la formación del Georgia Tech, que aquí sí se tiene en cuenta este tipo de gastos en esos 10.000 euros, pero para otro tipo de actividad que no sea esa, la de esa formación, no se incluye esto. Bueno, ¿y qué es lo que se valora? Porque lo que se valora se solicita un plan de empresa, que está en el anexo 3 de la convocatoria, que está limitado en espacio, en páginas, en 40 páginas y en tamaño de letra, Arial 11, y que si se excede el número de páginas no se tiene en cuenta para la evaluación. ¿En qué consiste este plan de empresa? Pues un primer resumen ejecutivo y posteriormente hay 4 grandes apartados, que son el plan de explotación comercial, la tecnología, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Y si ustedes ven cuáles son los criterios de evaluación, que están en la parte izquierda de su pantalla, y lo cotejan con el plan de empresa que se les pide, verán que están totalmente relacionados. Es decir, el resumen ejecutivo que se utiliza y se pone además en el anexo 3, que la extensión máxima es un folio, pues es para darnos una idea de en qué consiste el modelo empresarial, pero lo que van a valorar cada uno de los 4 apartados restantes que van a valorar coinciden con los criterios de evaluación. El plan de explotación comercial es uno de los criterios de evaluación, va de 0 a 30 y tiene un umbral mínimo de 15 puntos. Si no se superan esos 15 puntos, no puede ser de las propuestas elegibles. En la tecnología
la puntuación máxima va de 0 a 35 puntos y si no se superan 21 puntos no se continúa con la evaluación. Y el equipo emprendedor, la capacidad del equipo emprendedor se valora de 0 a 30 y hay también un umbral de 15 puntos. Donde no hay un umbral es en el impacto socioeconómico, que su puntuación es de 0 a 5 y ahí no existe umbral. ¿Vale? Con lo cual, como figura ahí, esos son los 4 grandes apartados que se valoran y figura en rojo el de la tecnología por una razón muy concreta. Y es porque es el primer apartado que empiezan a evaluar nuestros evaluadores. De tal forma que si en ese apartado de la tecnología el modelo empresarial no supera ese umbral de 21 puntos, no se sigue evaluando. Se desestima, ¿no? ¿Qué es lo que piden en cada uno de estos apartados, ¿no? Pues para mí es muy importante que sepan que la nota final de su propuesta NeoTech depende de cómo rellenen esa memoria técnica. Se exige un montón de declaraciones, de documentación, pero lo que a ustedes le dan la nota le va a permitir ser una empresa que sea dentro de las elegibles y beneficiarias de la ayuda o no, va a ser cómo se le puntúe su plan de empresa que presenta. Y en ese plan de empresa se exigen numerosos apartados, los cuales tienen asociada una puntuación. Y si ustedes dejan de comentar adecuadamente alguno de esos apartados, lo que están haciendo es perder. ¿Qué se valora en la tecnología? ¿Qué es el primer apartado que se puntúa? Pues se valora que existan unos objetivos generales y específicos adecuadamente descritos, que se justifique la necesidad tecnológica y se comente adecuadamente el estado del arte, que se describa el nuevo producto identificando los aspectos diferenciales. Y si eso no se hace, se está perdiendo puntuación. Si comentan los objetivos generales y específicos, pero no indica los aspectos diferenciales del nuevo producto o servicio, pues estás no documentando adecuadamente esa parte de la memoria, del plan de empresa que te pide. En cuanto a la innovación, se pide que se identifique el reto tecnológico, que haya un plan de continuidad de actividad I+D. Decíamos al principio que no eran Neotec empresas monoproducto. ¿Cómo se argumenta eso? Pues comentando la estrategia de I+D y viendo ese plan de continuidad de esa actividad desarrollada. Comentando también esas ventajas e innovaciones tecnológicas, viendo si existe posibilidad de diversificación de esa tecnología y comentando la propiedad intelectual o industrial. Hay muchas formas de comentar este apartado. Ustedes pueden tener patentes, modelos de utilidad, hacerlo a través de secreto industrial. Se puede contemplar de muchas formas, pero hay que comentar. Además de si han participado o no en otros programas de I+D. Y otro de los apartados que se valoran dentro de la tecnología está incluido en el presupuesto que ustedes van a hacer y en su detalle, desglose y justificación. Y hay mucha gente que confunde desglose con justificación. Un presupuesto puede estar muy desglosado a niveles de un grado de detalle muy alto, es decir, me voy a gastar 15.000 euros de materiales y que describan todos y cada uno de los materiales que se van a gastar, pero no está justificado. Y aquí nuestros compañeros piden desglose y justificación. Y no solo me vale que me digas que te vas a gastar X cantidad de dinero en materiales, que me los desgloses, sino que me justifique porque tengo que hacer X pruebas y en cada prueba necesito tantos materiales, por tanto, la cuantía global que necesito es esta. Esa es la justificación. Y hay veces que se confunde el desglose con la justificación. En cuanto a qué es lo que se valora en el plan de negocio, pues que se comente las ventajas que aporta su producto o servicio en comparación con lo que existe actualmente, que se describa adecuadamente los clientes y la estrategia que van a tener de ventas, si hay o no un plan de internacionalización, qué estructura comercial tienen o tienen previsto tener a un corto o medio plazo y cuantificar también las previsiones de ventas, ¿no? Y diferenciando las que van a un mercado nacional de las que van a un mercado internacional. También se tiene en cuenta cuál es el tamaño potencial de mercado, cuáles son las barreras y cuáles son las empresas competidoras más significativas.
Los beneficiarios que aportan toda esta información, pues los evaluadores luego lo que hacen es valorar pues si el tamaño o el mercado potencial del modelo de negocio es mejor que el de otro, por tanto puntuarán más uno que otro, pero si no tienen toda esta información, no entran en esa discriminación. Es decir, entre una persona que no me cuenta el tamaño y otra que me lo cuenta, pues la que no me cuenta el tamaño va a perder puntuación con respecto al que me lo cuenta. Si me lo cuentan las dos, luego valoramos cuál de los dos merece más puntuación. Por eso es muy importante. Hay muchas veces que los emprendedores lo que hacen es reutilizar parte de la información que tienen, porque acuden pues, a numerosas convocatorias, a numerosos programas en los que le exigen una información y tienen un mercado y lo usan en diferentes pitch, y hay veces que se comete la tentación de reutilizar información. Y en el caso concreto de Neotec, esto no es bueno, porque si tú usas un mercado que has utilizado para aplicar a una convocatoria tal o a un programa tal, y dices, va, esto ya lo tengo, me ahorro este ejercicio porque lo tengo. Si no contempla cada uno de los apartados que quieren ver nuestros compañeros evaluadores en Neotec, pues va a hacer que no sea adecuado. Por lo cual yo siempre digo que reutilizar es bueno siempre y cuando lo que estás reutilizando contenga la información necesaria que te pide. Y si no, pues tendrás que usar parte de eso y complementar, ¿no? Para que se comente todo adecuadamente, si quieren ser de los beneficiarios. Y en cuanto a qué es lo que se valora, o que se valoró en la convocatoria de 2023, en el equipo emprendedor, pues se valora que se comente la estructura prevista, los roles, las responsabilidades de cada una de las personas, cuál es el currículum del equipo emprendedor, ¿no? Y en el caso de que haya contratación de nuevos doctores, que se identifiquen, ¿no? Y se indique quiénes son y qué currículum tienen y qué actividades van a realizar. También se valora el grado de compromiso del equipo emprendedor y gestor con el plan de empresa y la dedicación, ¿no? Y también la vinculación, si están vinculados a entornos de incubación de empresas, si son capaces de captar financiación y atraer a nuevos socios y qué capacidad tienen de participar y de relacionarse y estar integrado en plataformas sectoriales que estén relacionados con el sector de actividad de su empresa, ¿no? Contactos con entidades que puedan ayudar a desarrollar ese modelo empresarial, todo eso se valora. Y en el impacto socioeconómico, lo que se valora es creación de empleo, ¿no? Tanto a corto, es decir, en el plan de empresa presentado, como a medio y largo plazo, inversiones futuras derivadas de este plan de empresa, de esta iniciativa, y que se tenga en cuenta la igualdad de género, la inclusión social y la sostenibilidad. Esos son los criterios que se valoraron en la convocatoria de 2023, ¿no? Y ya les digo, hablar de la de 2024 es difícil cuando no ha salido y no se ha publicado y sabiendo que puede tener matizaciones, pero sí que es cierto que ustedes tengan en cuenta que la que más se va a parecer a la de 2000, a la convocatoria que más se va a parecer a la de 2024 es la de 2023. Por eso, para que tengan una idea de qué consiste Neotec y qué se valora Neotec, le hemos dado esa pincelada de esas, cuáles han sido esos criterios. Y luego también comentarles que en el caso de que tengan la suerte de ser uno de los beneficiarios de la ayuda, porque hemos comentado en una transparencia cuáles han sido los beneficiarios de forma anual, en este 2023 hemos dicho que había 100 y pico beneficiarios, pero lo que no he comentado es que cuántos han sido los solicitantes, ¿no? Los solicitantes ha habido en torno a 400 y pico, no recuerdo exactamente el dato, pero 400 y pico, 100 y pico, pues para que tengan una idea del ratio aproximado de éxito, ¿no? De aplicar a este tipo de convocatoria. En este caso está en doble dígito, que es muy bueno, un 20 y tantos %, dependiendo del año y de los potenciales solicitantes que apliquen. Pues si son de esos beneficiarios, que sepan que en nuestra web, en servicios y actuaciones, pues tiene un apartado para justificar las ayudas con un manual que les va a permitir justificar adecuadamente el Neotec. Esto solo les va a servir a los potenciales beneficiarios, ¿no? A los potenciales
proyectos que hayan sido elegidos, pero que sepan que tienen esa posibilidad de tener un manual en el cual les indique cómo se justifica esta ayuda al NEOTEC. En la propia convocatoria existen unos artículos de la misma en la que también se indica, pero con más detalle figura ese manual, ¿no? Y por último, para concluir, creo que me quedan 8 minutos, con lo cual va a haber tiempo para acabar la presentación y si tienen algún tipo de duda intentaré resolverla. Decirles que tenemos una nueva web, que en esta web se ha modernizado un poquito el aspecto. La que teníamos antes era un poquito más, tenía un aspecto un poco menos moderno, ¿no? Esta es un poco más actualizada con los estándares de web que se ven actualmente. Y decirles que en buzones de contacto pues tienen varios buzones para resolver las diferentes dudas. Hay consultas genéricas, consultas de información general, tanto de ayudas que gestionamos a nivel nacional como internacional, y tenemos también un buzón concreto para el caso de NEOTEC. ¿Qué ocurre? En los diferentes buzones que nosotros manejamos, nosotros tenemos ayudas como NEOTEC que tiene un deadline muy concreto, tienen unas fechas de apertura de la convocatoria y cierre, ¿no? Y al ser una convocatoria en subvención y en concurrencia competitiva, para preservar la igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación, y dado que hay potencialmente solicitantes muchos, como en este caso este último año 400 y pico, lo que se hace en ese buzón es resolver dudas generales de la convocatoria. No podemos entrar en casos particulares porque no tendríamos capacidad para en el periodo de apertura que se hable esa convocatoria poder darles a todos el mismo soporte, ¿no? Por eso, en el caso de NEOTEC, el buzón que existe es para resolver dudas generales de la convocatoria sin entrar en casuística particular de cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, en otras ayudas que tenemos en convocatoria abierta, como puede ser la de proyectos de I+D, ¿no? Instrumentos de I+D, que es una ayuda que no es en subvención, es una ayuda parcialmente reembolsable, que está abierta todo el año, pues ahí sí que podemos entrar un poquito en casos más concretos, ¿no? Pero en convocatorias que van en subvención con unos deadlines concretos para poder dar el mismo trato a todos los solicitantes, no podemos dar ese servicio. Por esa razón solo se resuelven dudas generales, en el caso de los buzones que van en subvención, como es el caso de NEOTEC. Que sepan que también tenemos otra serie de buzones en el caso de que estuviesen pues en proceso de seguimiento de esa propuesta y quisieran preguntarle algo a su técnico de seguimiento para justificar la propuesta porque se ha leído el manual y no les queda claro algún término o concepto. Pues hay un email en el que les pueden poner en contacto con su técnico de seguimiento y les pueden hacer llegar esa consulta que ustedes tengan. O se cuelga nuestro aplicativo informático en el cual están rellenando los datos de la solicitud, que sepan que también tenemos otro email que posibilita pues a resolver incidencias que le hayan podido surgir acerca de nuestro aplicativo informático. Y en el caso de que ninguno de los buzones anteriores pues, se ajustase a lo que quieren preguntar exactamente, pues también tenemos la posibilidad de rellenar un formulario de contacto en el cual ustedes realicen la consulta o el comentario que consideren oportuno. Y por mi parte, nada más. Siempre dicen todos los cursos de comunicación eficaz que nos han dado que después de esta charla, dentro de 1 o 2 semanas, ustedes de esta charla NEOTEC recordarán 2 o 3 conceptos, no más. Y a mí los 2 o 3 conceptos que me gustaría que recordasen de esta charla es que CDT es una entidad pública que nos dedicamos a fomentar la I+D empresarial, que tenemos numerosos instrumentos para fomentar esa I+D así, pero uno muy concreto para fomentar el emprendimiento empresarial que es NEOTEC. Y que, pues bueno, las convocatorias están ahí en nuestra web, pero tienen una serie de canales, ¿no? En los cuales se pueden informar o aclarar dudas, aunque en el caso de NEOTEC sean generales, pero tienen esos canales para informarse y aclarar las dudas en el caso de que necesiten. Y por mi parte, nada más. Yo creo que hemos cumplido en tiempo y estoy a su disposición para si tienen algún tipo de consulta, duda, pregunta y se la puedo contestar, pues solventar esa. Pues muchas gracias, Juan Luis, por esa exposición tan
tan clara, ¿no? Y sobre todo por desmenuzar el precepto, ¿no? Y enfocar bien cuál es esta línea, sobre todo por aquellos proyectos que no encajan de esta línea y pueden tener soluciones dentro de otras, como aquellos que encajan y se quieran presentar, pues cuál es el enfoque más adecuado sobre lo que se valora, sobre todo para hacer una propuesta exitosa, ¿no? Dentro de los asistentes formulaban una serie de preguntas que, si le parece, le comento, pues para ir un poco viendo, ¿no? Muy bien. Una de las preguntas que planteaban los asistentes es si se tenía prevista la fecha de apertura de la nueva convocatoria Neotec 2024. Sabemos que suele ser una convocatoria periódica. La de 2023, pues como ha dicho, está ya en fase de resolución, ya definitiva, y suelen ser en marzo, pero este año, ¿cuáles son las previsiones de 2024? Pues mira, actualmente no existe una previsión. Sí que ocurre que es la primera convocatoria que suele sacar CDTI. De todas las convocatorias que sacan en subvención, suele ser la primera. Siempre se saca en el primer semestre para que pueda estar resuelta en el segundo semestre, ¿no? Y sí que es cierto que, salvo el año pasado, que salió en una fecha bastante reciente, ¿no? O que salió en febrero-marzo, no recuerdo exactamente el día, pero habitualmente en otros años ha habido años que ha salido en abril, otros que ha salido en mayo. Dato exacto no hay, sí que tengan en cuenta primer semestre. Y por supuesto, sería por eso, marzo, abril, mayo sería la fecha que seguramente se maneje, pero un dato concreto no lo hay. Otra pregunta que plantean es si en líneas generales la convocatoria de 2024 se parece a la de 2023, el periodo de ejecución de los proyectos podía empezar el 1 de enero de 2024 y terminar el 31 de diciembre de 2025, o será como las anteriores, que los proyectos empiezan el 1 de enero del año posterior, es decir, 2025, y terminar en 2026. Esa es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es cierto lo que comenta la persona que ha hecho esa pregunta, y es que la del año pasado fue la más diferente en ese aspecto de ejecución del resto, ¿no? Por eso es tan difícil dar un webinar como este. ¿Por qué? Porque justo eso cambió el año pasado, justo eso. ¿Por qué cambió el año pasado? Porque el año pasado fue la única vez en la que, o de las pocas veces que a esa convocatoria en 2015 no se habían aplicado fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y esos plazos, esos deadlines, estaban debidos a que se usaban esos fondos, que tienen que certificarse en un periodo muy concreto, ¿no? Con lo cual, dependiendo de nuestros gestores, ¿no? Decidan con qué fondos sacan la del año que viene, podrá tener implicaciones en que sea como la del año pasado, que se permita el año de la solicitud y el siguiente, y recogida de gastos desde el 1 de enero, como bien comentaba, o si se manejan otra serie de fondos que no haya que justificarlos con esa premura, pues a lo mejor puede ser como el resto de las anteriores que ha salido, que como bien comentaba era no el año en curso, sino el año siguiente o el siguiente, y es decir, si sale en el 24 que fuese el 25-26, y eso no lo vamos a saber, desgraciadamente, hasta que nos salga la convocatoria. Con lo cual, es una muy buena pregunta y es un muy buen dato a observar para cuando salga la convocatoria. Es decir, ver si lo que me permite es recoger años en el año en curso o si me tengo que ir al 2025, ¿no? Pero la respuesta es no lo sé, pero sí es muy bueno que haya salido para que todos los que están ahí, que no hayan podido caer en ese detalle tan sutil, lo tengan en cuenta, se tengan en cuenta. Y es decir, puede pasar que sea como la del año pasado, la de 2023, que fue la única en la que se permitía el año en curso, ¿no? Y 2024 o solo 2020, o solo 2020, o a partir de 2020. Es que es una cuestión realmente muy importante, sobre todo Sí, sí, cuando te aprueben la fecha de resolución, si tienes gastos posteriores, pues luego sí, para la ejecución, y que también tiene un claro. plazo de ampliación de ejecución. Luego es un tema súper importante para controlar, Es tanto en la importante, planificación del proyecto como luego en la ejecución. es muy importante y desgraciadamente no tenemos esa respuesta, pero sí que es importante
que los asistentes, cuando salga la convocatoria, lo tengan en cuenta para consultarlo ellos, ¿no? Para que vean si la duración de esa convocatoria permite recoger gasto en el año en curso y el siguiente, o si lo que permite solamente es recoger gasto de los años posteriores, ¿no? Porque ya te digo que marca como tú plantees esa convocatoria. No es lo mismo poder incluir gasto en 2023 que no poder incluir gasto, bueno, en este caso en la convocatoria de 2023. Poder recoger gasto en el año en curso en el que se abre o tener que irte ya al siguiente. Aquí se plantea otra pregunta, pero esta ya se ha dado respuesta. ¿Cuál es el plazo de presentación previsto de la convocatoria NEOTES 2024? Que ya se ha respondido. Y otra pregunta que se plantea es: ¿qué plazos se barajan entre presentación, aprobación y cobro? Por otro lado, no me queda claro cómo se puede presentar un plan de negocio y financiar hasta más o menos 300.000 euros con gastos incluidos y gastos no incluidos. ¿Implica que a pesar de presentar todo el plan de negocio, solo se aprueba parte del presupuesto del plan de desarrollo? Pues bueno, vamos a intentar responderle a lo que comentaba por orden. Lo primero es que preguntaba los plazos, ¿no? Es decir, cuánto se tarda en aprobar. Ya hemos dicho que lo que intentamos hacer es sacarla en el primer semestre para que la resolución llegue en el segundo semestre, con lo cual, para que tenga una idea sobre lo de la solicitud y resolución, esos serían los plazos que barajamos. En cuanto a cuándo se cobra, decir que la propia convocatoria tiene establecido que se pueden pedir anticipar la anualidad, ¿no? Anticipar un anticipo, ¿no? Que puede llegar hasta el 60%. Lo marca cada convocatoria, pero está en la misma, con lo cual, a diferencia de otras ayudas en las cuales solo te recibes el dinero cuando justificas que has realizado la actividad, en Neotec tú cuando recibes la resolución puedes pedir el anticipo, ¿vale? Y con respecto a lo que no me ha quedado muy claro, si me lo puedes repetir, es la otra parte en la que decía que es si se utilizaban 300.000 euros, que si se financiaba el plan de empresa solo se podía, si había un gasto no elegible. Es cierto que he comentado que tú en tu plan de empresa puedes contemplar comprarte un terreno, tener en nómina una serie de personas y hay unos gastos elegibles y no elegibles, lo hemos comentado en la convocatoria. Con lo cual, sí que es cierto que puede haber que algunos gastos que se deban incurrir a la hora de hacer el plan de negocio sean del plan de negocio y no estén contemplados en la convocatoria como un gasto elegible. Eso sí puede pasar. De hecho, hay una serie de conceptos que no son elegibles. Con lo cual, sí que depende de eso. Se financia el plan de empresa, lo que pasa es que hay planes de empresa más ambiciosos y menos ambiciosos. La de 2023 no daba la posibilidad, como en 2022, 2021 y anteriores, de financiar un año natural o 2 años naturales, ¿no? Sino que realmente el inicio y el fin de la actuación estaba indicado en la propia convocatoria. Pero en otras convocatorias sí que se permitía esto, sí que se permitía cuál sería la fecha que ustedes decidieran si la querían para un año anual o para 2 años, ¿no? Un año natural o 2 años naturales. Con lo cual, ahí sí que se podía acotar y decir, pues bueno, si mi plan de empresa es muy ambicioso, solo elijo un año, ¿no? Porque no tiene sentido pedir una ayuda para un plan de empresa que a 2 años, imaginamos, se va a 2 millones de euros. Si en un año ya tienes un gasto de 1 millón de euros, pues ahí a lo mejor era más interesante decir, pues no voy a pedir 2 años. Si me dan la opción de poder pedir 1 o 2, pues elijo 1 porque para recibir los 300.000 euros voy a tener que justificar 1 millón, mientras que en el otro caso, para recibir los mismos 300.000 euros voy a tener que justificar 2 millones. Con lo cual, sí que es cierto que en otros años en los cuales sí que se indicaba
que podía ser un año natural o 2 años naturales, pues se podía elegir, ¿no? Y decir, pues escogemos que inicie solamente un año, ¿no? Solo vamos a presentar el plan de empresa para un año. En la última no, en la última estaba cerrada y se tenía que solicitar como máximo, en la fecha de fin estaba establecida en el 31 de diciembre de 2024, me parece que era. La pregunta hablaba de plazos, como efectivamente había ido respondiendo, de presentación, aprobación y cobro. Ha comentado la posibilidad del anticipo de una parte de ese incentivo. Y respecto, ¿hay alguna posibilidad de cubrir de alguna otra manera el resto que no se pueda anticipar con fondos de No, CDTI o por convenio o otro tipo de convenio? en CDTI, en la convocatoria lo que está contemplado es el que se pueda anticipar, si no recuerdo mal, el 60%. Si ustedes tienen que recurrir a otro tipo de actuaciones, también se exige que esté capitalizada, ¿no? Se exigen mínimo 20.000 euros, ¿no? Y en esa estructura empresarial, pues tienen que tenerlo en cuenta, pero generalmente las subvenciones son a gastos justificados. Tienen la suerte de que en este caso se les permite el anticiparlo, ¿no? Pero en otro tipo de subvenciones que nosotros manejamos, pues tú me demuestras con facturas que te has gastado el dinero en eso que habías indicado y nosotros te aportamos la subvención. En este caso, entienden que se pueda anticipar una cuantía, pero no es lo habitual y no es como en otras convocatorias que tenemos posibilidad de avales para cubrir porque son préstamos, no, en este caso es el anticipo, la modalidad que hay. Y la segunda parte de la pregunta, entiendo que sería si el plan de negocio supera los 300.000 euros, si solo se financiaría hasta esos 300.000. No, tú puedes presentar, primero, la intensidad de ayuda, hemos dicho que era del presupuesto considerado financiable, tú puedes presentar un plan de negocio de, imagínate, 600.000 euros, pero que incluya partidas que no son elegibles. Ese no es el presupuesto sobre el cual a ti te van a conceder la ayuda. Van a excluir esas partidas que no sean elegibles, porque hayas incluido obra civil que no podía estar contemplada. Tú puedes presentar un plan de negocio de 600.000 euros y 100.000 euros que sean de conceptos no elegibles, por poner un ejemplo, ¿no? Te queda un presupuesto de 500.000 euros. De esos 500.000 euros, de ese presupuesto elegible, no te dicen, 500.000 euros, te damos 325.000 o 250.000. No. Se aplica el porcentaje que pone la convocatoria, que es el máximo es el 70% o el 85% si se contrataba un doctor. Y se ve de esa cuantía cuál es 500.000. Imaginemos que no contrata un doctor y va al 70%. Pues serían 350.000, el 70%. Como está topado por otro límite, que es 250.000 euros, no te van a dar 350.000 euros, sino que lo máximo que se va a apoyar en ese caso concreto, en el que no se contrata un doctor y el presupuesto elegible es de 500.000 euros, son 250.000. ¿Que se contrata un doctor? Pues se va al 85%, siempre y cuando no supere los 325.000. Esa es la intensidad de ayuda. El resto lo tienen que aportar con financiación propia. ¿Está Y claro? aunque sean elegibles esos gastos, ese es el tope de incentivo, Ese es el ¿no? tope. Ese es el tope. El tope máximo es eso, es el 70% o el 85%. No va, la intensidad de financiación de la ayuda no llega al 100%. No, eso no es así. Y En el sí que caso. habría que desarrollar todo ese plan de empresa, todo ese presupuesto indicado, Claro, con lo cual hay que tener claro. también muy en cuenta de no sobredimensionar, ¿no? Claro, no Afectar, ¿no? sobredimensionar y tener en cuenta que, bueno, si van a otras ayudas, no es que tengan que tener en cuenta el poder desarrollar ese presupuesto. Aquí tienen en cuenta que tienes que hacer ese plan de negocio y te permiten un anticipo. Pero tú cuando vas a otro tipo de subvenciones que no permiten ese anticipo, para ejecutar esos gastos tienes que primero sacar tú el dinero y después, cuando te lo certifican, te dan la subvención. Aquí tienen la suerte de que hay un anticipo de esa ayuda.
que permite usar parte de ese anticipo para realizar las actividades que ahí están contempladas. Pero en otras subvenciones van a, me justifican la ayuda y te desembolso la subvención. Otra pregunta que en parte ya también lo ha respondido es, ¿Sí? ¿se puede ejecutar un Neotec en un solo año y no en dos? Pues eso depende de la convocatoria. Ya he dicho que en otras convocatorias sí te daban esa opción. En otras convocatorias, en la de 2022, la de 2023, sí te daban la opción de tú elegir si querías. En la de 2021, por ejemplo, si no recuerdo mal, te permitía o seleccionar el año natural 2022 o 2022-2023. Y en esa convocatoria sí se podía elegir. Pues yo solo me voy a centrar en el año 22, solo pido el 2022. ¿Qué pasa? Que en esta última no dio esa opción. Habrá que ver si en la próxima sigue teniendo esa limitación de que sea a unas fechas muy concretas o si se permite, como en anteriores años, el seleccionar un año natural o 2 años naturales. Ya te digo, la última no dio esa opción. Bueno, y quedan dos preguntas, la ¿Sí? última de biotecnología. La antepenúltima en principio sería, ¿es necesario tener trabajadores contratados antes de solicitar el Neotec? ¿Es posible contratar posteriormente a la recepción de la ayuda? Sí, es posible contratarlo. Tú tienes tu plan de empresa y tú lo que haces es que dices, yo actualmente tengo X personas, tengo 2 personas por poner, y el doctor, de hecho, se exige que sea de nueva contratación, es decir, que tiene que ser posterior, ¿no? Con lo cual, tú puedes decir, yo tengo 2 personas y voy a contratar imagínate, no sé, el septiembre de 2024 un doctor. ¿Qué pasa? Que solo le vas a poder recoger los meses de septiembre hasta que acabe esa propuesta Neotec. No le vas a poder recoger más, pero sí se puede recoger. En cuanto a lo de si es necesario tener trabajadores contratados, pues nuestros evaluadores valoran todo y no valoran igual un perfil de empresa en el que no haya nadie y todo se vaya a contratar a posterior que si ya hay una estructura mínima, porque esa estructura ya existe y se la creen, ¿no? Si no, claro, todo se valora luego. Es decir, por poderse solicitar, se puede solicitar, ¿vale? Pero no se va a valorar de la misma forma una entidad que ya tiene una estructura, que tiene un agente, que tiene una empresa con posibilidad de que eso pueda incrementarse en el desarrollo de esa propuesta Neotec, a una que no tenga nada y que diga que todo se va a hacer a futuro. Claro, no se valora igual. Eso sí que es cierto. A la hora, se tiene que valorar. Hay un apartado que es el equipo emprendedor y en el que se valora el personal, con lo cual no se va a valorar igual un futurible, que podrá ser o no, a algo que ya está. Y cuando tú te piden valorar la estructura, si no tienes estructura, no te lo van a puntuar bien. La pregunta sobre empresa biotecnología comenta, para una biotecnológica enfocada a la salud, para solicitar la ampliación de ayuda por contratación de doctor, ¿dicho doctor puede pertenecer a la empresa? No. Mirad, en la convocatoria del año, de este año, de 2023, había un anexo, concretamente el anexo, voy a buscar la convocatoria y voy a ver el anexo. El anexo 1, ¿no? El anexo 2 creo que es. No, el anexo 2 no es. Era el anexo 1. El anexo 1 hablaba de incorporación de doctores de nueva contratación. Y uno de los, existen como 10 subepígrafes concretamente, y ahí se detalla cómo tiene que ser esa contratación de ese nuevo doctor. Y una de las cosas que se indica es que no tiene que estar previamente vinculado a la entidad, que el contrato tiene que ser indefinido, que debería de producirse con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes del 31 de diciembre de 2023, en el caso concreto de esa convocatoria. Ese anexo, si se sigue pidiendo en la nueva convocatoria, figurará un anexo similar, ¿no? Y ahí podrán ver los detalles de esa subcontratación del doctor, ¿vale?
También se exige que sea a tiempo completo durante toda la duración del neotec que sea indicado. Se exige también un salario bruto mínimo de entre 30.000 euros y 50.000 euros, ¿no? Y en el caso de que tengan más de 50.000 euros, pues se puede, pero será el coste máximo que se recoja en CEDETI, lo que hablábamos de esos 40 euros hora, ¿no? Pues aquí se establece un salario bruto mínimo y máximo de 30.000 a 50.000 euros. Que la imputación de horas debe ser al 100% en el caso del doctor. Es decir, todo eso está recogido en el anexo 1 de la convocatoria. Con lo cual es tan sencillo como irse a ese anexo 1 y mirarlo en detalle. Y ya os digo, vais a ver el detalle de la convocatoria 2023. Si la convocatoria de 2024 sigue teniendo ese requisito de incrementar la ayuda por contratación de doctor, figurará un anexo similar. Bueno, pues van surgiendo nuevas preguntas, pero ya no Sí. hemos cedido de tiempo. Voy a por lo menos plantearlas así para dar una respuesta rápida porque ya estamos fuera de Vale, tiempo Carmen, y totalmente. también comentarle otra cosa, y es que si son dudas generales, lo que sí pueden hacer es reenviarlas al buzón de Neotec. Sí podrá pasar una cosa, y es que en el buzón puedan decirle que hasta que no se publique la convocatoria no les van a responder, que eso se responderá cuando salga la convocatoria. Con lo cual yo lo que haría en el caso de que quedasen preguntas sin responder es que tuviesen en cuenta que las pueden consultar al buzón, pero sobre todo cuando salga la convocatoria, porque si no le van a indicar que la convocatoria al no salir todavía no se pueden responder, porque son detalles, si van a detalles que figuren en la convocatoria, son detalles que se desconocen actualmente. ¿Vale? Pero Sí, sí, y además, muy bien, Juan Luis. Yo creo que es muy interesante y además nos habíamos propuesto que fueran píldoras formativas de 45 minutos y nos hemos ¿no? excedido ya 20. Yo creo que eso demuestra también el interés de tu presentación y tu participación y queremos agradecerte el hecho de que hayas estado aquí. De todas maneras, le decimos a los asistentes que cuando se abra la convocatoria podemos organizar una próxima reunión contigo, que tendrás todos los detalles de la convocatoria cuando se abra y Sí, tal vez, bueno, pues podríamos organizar una jornada que también fuera un poco Q&A, en donde, bueno, se presentase la convocatoria y dedicar también un poco más de tiempo a la resolución de estas dudas, ¿no? Que yo creo que son todas muy interesantes. Si te lo parece, podemos solemos, contar contigo. lo solemos hacer. Ahí la única problema que pueda haber es nuestra disponibilidad, porque como usted bien comenta, cuando sale la convocatoria nos solicitan muchas jornadas y ahí el único problema es el encaje de las mismas. Si se hace con antelación, sin ningún problema, igual que se hace en otros foros, lo haré encantado con vosotros e intentaré resolver todas las dudas que sean posibles de resolver, pero sí que es cierto que ahí el único problema es que la convocatoria se abre con una ventana, no sé si de mes y medio, 2 meses, algo así, y todo el mundo te pide, pues eso, jornadas para intentar pues que se dé a conocer los detalles, porque es diferente. En esa jornada ya sí se habla con propiedad. En esa jornada sí se habla de la convocatoria, de los detalles de la misma. Hoy hemos podido dar una idea general que les vale de mucho a los asistentes porque ya saben, tienen encauzada cómo va ahí. Pero sí que es cierto que los detalles concretos solo se saben cuando se abre la convocatoria. Perfecto, pues así lo haremos. Vamos a estar atentos al lanzamiento de esa Muy convocatoria. bien. Seguro que Carmen desde la Task Force de Incentivos hará un seguimiento y nos informará con tiempo para poder invitarte con tiempo suficiente para que puedas participar. Y si os parece bien, le voy a pasar la palabra a Ainhoa Morata de la Agencia Estatal de Investigación para que cierre la jornada y os invitamos a que sigáis nuestras redes sociales y nuestra web, porque ahí vamos a ir informando y vamos a ir organizando nuevos webinars a los cuales pues os invitamos a participar. Ainhoa. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Juan Luis, muy interesante. Yo conocía estos proyectos un poco, bueno, pues por encima, como somos otra entidad. Y también de aquí os digo que nosotros tenemos una convocatoria parecida en colaboración público-privada que va a salir en breve. O sea que también ofrezco a toda la agencia para contároslo cuando queráis también ese tipo de convocatoria que bueno, tiene también va parte subvención, parte crédito, pero bueno, yo creo que cubre también unos espectros diferentes a la de Neotec, pero bueno, es también interesante y nada, daros la enhorabuena. Yo creo que esto es
acercarnos un poco a ese tipo de convocatorias y tener eso, como ha dicho Juan Luis, una pincelada de todas las posibilidades que pueden ofrecer todas las agencias de investigación. Y a vosotras también por ofrecer estas píldoras que, como ya he dicho, son muy interesantes. Pues muchísimas gracias y te vamos a tomar la palabra. Hablaremos contigo para ver la organización de ese posible evento, porque yo creo que todo lo que sea acercar a las empresas a estas fuentes de financiación que existen, pues yo creo que es algo que es una de las tareas que tenemos en Planetic y vamos a seguir trabajando para ello y para que, bueno, apoyar esa digitalización de las empresas y ese conocimiento de las tecnologías. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen día y, bueno, os invito a seguirnos para invitaros en las próximas reuniones. Muchísimas gracias y buen día. Muchas Buen día a gracias. Muy bien, todos. Adiós. hasta luego. Gracias. Hasta luego.